Hola gente, ¿cómo están? ¿Cómo les va a todos? Bienvenidos a este nuevo canal Bajo la Lupa, Misterios. Ahí pedirle información acá a los oráculos sobre algunos temas que aportan más preguntas que respuestas. Sobre todo este interés sobre civilizaciones antiguas o sobre cuestiones ahí bueno, que el día de hoy la ciencia ahí, ¿no? Va tras la búsqueda de respuestas, por eso digo, y que terminan surgiendo como más preguntas que respuesta al respecto de esto que investigan. Así que bueno, nosotros vamos por otra vía, acá le preguntamos a los oráculos, nos conectamos acá con los seres de luz, a ver si nos pueden aportar un poquito de luz ahí desde otros planos, hablando a través de los oráculos. Ok, bien. La primera pregunta que quiero hacer respecto al manuscrito de Voynich es si ese manuscrito era una distracción, si fue creado para despistar a las autoridades. Que esto también se usaba mucho en Edad Media, eh, los castillos, o sea, la forma de defenderse de los pueblos en esa época usaban mucho esto de confundir al enemigo, era como parte de la época también, ¿no? Del pensamiento de la época de confundir al enemigo. Por eso digo, y esto se ve en muchos castillos medievales, ¿no? O sea, en este pensamiento de la época. Así que bueno, la primera pregunta es si el manuscrito de Voynich en realidad fue una distracción, fue para despistar. Ok, para despistar. Base de la baraja, la carta de la apatía, la carta de la indiferencia. Como no darle importancia a esto. Quizás el manuscrito de Voynich fue creado como para que nadie le preste atención, que a esto no se le dé importancia, que a esto no se le dé importancia. Bien, a ver. Sí pertenecía a una orden secreta, a un grupo secreto, como dije en la parte uno, a una familia secreta de mantener en secreto. Sí pertenecía, por eso digo, a una orden secreta, como algún tipo de logia, más que nada en la Edad Media eran órdenes secretas. Y de mantener los secretos y de crear reuniones secretas. Eh, si fue una distracción, si fue una distracción, no, no fue una distracción. En realidad fue un plan, fue parte de un plan, de una orden secreta, de un grupo que se movía entre las sombras, que hacía reuniones secretas. Por eso digo, esta carta de Hierofante invertida nos puede estar hablando de órdenes secretas, de logias, y fue planificado. El manuscrito de Bosni fue parte de un plan muy malicioso. Fue parte de un plan muy malicioso nacido de una orden secreta. Parte de la malicia era que no supieran ni qué pensar, que no supieran ni qué pensar. Y acá, más que nada, me marca la fuga. Es como si era un manuscrito, porque me marca los planes, esto fue planificado, esto fue pensado. Planes de fuga, o sea, o como para fugar información, eh, sí, o un plan de fuga, o para o un plan de fuga, o fugar información en algún sentido, pero también parte de la malicia era bloquear a aquel que lo quisiera ver, que no supiera ni qué pensar respecto a lo que estaba viendo. En ese momento me dice, esto no les funcionó. En este momento me dice, en ese momento, o sea, de su época, esto no les terminó funcionando. O sea, lo que querían tapar, lo que querían esconder, no les terminó funcionando. Sí, no les terminó funcionando. Bien, sí, tengo acá la carta, estoy pensando en términos de Edad Media, la carta de los 7 pecados capitales. Ah,
quizás se codiciaba ese conocimiento o se codiciaba esa información, quizás, por eso digo, había como mucho egoísmo también, envidia respecto a esto, pero me lleva fuerte codiciar la información. Y esto que se quiso bloquear, esta información que se quiso bloquear, no les funcionó. Esto no les funcionó. Esto no les terminó de funcionar. Porque me habla de que terminaron quedando acorralados. Esto, me llegaba a esto que había mucha distracción y también fue creado como para que el que lo viera de afuera no supiera ni qué pensar y que a esto, a esta información no se le diera importancia. Es como pasarlo por alto, pasarlo por alto. Sí parte de una orden secreta, sí parte de un plan de malicia. Ok, bien, yo estaba mirando una de las imágenes que es como un círculo, que es como un círculo central en los manuscritos de Voynich, que es como un círculo central, después acompañado por otros círculos, que más que geometría sagrada me daba la sensación como que podía llegar a ser el plano de alguna ciudad o de algún castillo, de algún fuerte. Me daba como esta sensación. También recuerden que en esa época ya distintas órdenes de la iglesia eran grandes constructores, ahí armando ciudades subterráneas. Ok, bien. Todo lo que estaba escrito sobre plantas era distracción, era para esto, ¿no? Para confundir, para que no presten atención. No, todo lo que está escrito sobre plantas, me dice, el que escribió ese manuscrito era una autoridad en esto, ¿eh? Acá me marca como una autoridad. También me habla como de alguien de la realeza, alguien de la nobleza. Quizás el manuscrito de Bogny pertenecía a algún rey de la época, porque acá me lo marca como un rey, como una autoridad, alguien que pertenecía a la realeza y que tenía todo este conocimiento. Tenía todo este conocimiento, así que todo lo que fue escrito sobre plantas no era distracción, era realmente conocimiento, el conocimiento de alguien que pertenecía a la realeza, pero también lo que nos marcaba en la lectura anterior, que pertenecía a la realeza, quizás un noble, quizás un rey, quizás un señor feudal, que pertenecía también a una orden secreta y que tenía todo este conocimiento sobre las hierbas, pero también me marca las estrellas, todo este conocimiento de las estrellas, pero también, como veíamos en los videos anteriores, sobre las energías. Eh, Bien, es también alguien, me llega esto. Sí, alguien muy seguro de sí mismo, ¿eh? Acá me lo marca como alguien de la realeza o como un caballero de la época muy rico. Em, sí, me lo marca acá porque la pregunta es si las hierbas eran una distracción. No, las hierbas no. Todo lo que hay en los manuscritos sobre las hierbas, la persona que escribió eso era una autoridad en la materia y una autoridad en todo lo que tiene que ver con los astros y las estrellas. Pero también me lo marca como un noble, como alguien de la realeza, que podría haber también sido un caballero, que pertenecía a alguna orden secreta, eh, que estuvo a la espera, acá estuvo como a la espera de hacer algún tipo de viaje. Esto está relacionado
con algún tipo de viaje o de navegación. Sobre todo me llegaba esto del mapa, que me daba la sensación de que esos círculos podían llegar a ser como el mapa de algún tipo de construcción o de ciudad. Eh, y me marca acá de lo no navegable, o sea, de quizás un lugar que no era navegable. Acá me habla, me llega la palabra navegación, navegación. Eh, o que no lo dejaban navegar, o que no lo dejaban navegar, o quizás era un mapa de un lugar que aún no era navegable o que no lo podían navegar. Me llega esto. También alguien que perdió todas sus riquezas tras esto, ¿eh? Ok. Sí, fue sacrificado. Acá me dice que con todo este conocimiento fue sacrificado, fue sacrificado. Bien, recuerden también que hay grandes estudios, que la sensación que tengo es que vienen de esa época, de que las hierbas también tienen correspondencias astrológicas y que parte de la medicina es entender, sobre todo en lo que tiene que ver efectos colaterales, es entender las correspondencias astrológicas sobre los principios medicinales de las hierbas en su correspondencia con los astros, en su correspondencia con los astros. Y eso también son estudios de esa época, que también esos estudios se usaban para sanar, era parte de la medicina, era parte de la medicina. Bien, esta es la tercera parte de los manuscritos de Voynich y bueno, voy a ver si me surge alguna otra pregunta y se las comparto. Fuerte abrazo, nos vemos en el próximo video. Chau, chau.